Estamos en Buenos Aires Cosmopolita, son las 13:12 de la tarde, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, @.0.me y @BACosmopolita. Muy bien, mañana, 20 de junio, es el Día Mundial del Refugiado. Este es un día internacional designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo. Se conmemora el 20 de junio de cada año para enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones. Las fechas internacionales como esta, del Día Mundial del Refugiado, ayudan a centrar la atención mundial en la difícil situación de quienes huyen de conflictos o persecuciones. Muchas de las actividades que se realizan, que se llevan a cabo el Día Mundial del Refugiado, generan oportunidades para apoyar a estos pueblos. Como dato, les cuento que este día se celebra, el 20 de junio de cada año, en honor a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo, a partir del año 2001, en conmemoración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. En un inicio, antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas declarara oficialmente que ese era el Día de los Refugiados, se le conocía como el Día de los Refugiados de África. Con motivo de este efeméride mundial, tengo el gusto de recibir nuevamente en Buenos Aires Cosmopolita a una persona que ya prácticamente vas a tener una columna acá en el programa. Tengo a Analía Kim conectada. Ella es la coordinadora regional de comunicaciones e información pública de ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Analía, ¿cómo estás? Carlos, por esto. ¿Me escuchas? Vamos a ver si tenemos ahí a Analía conectada. Ya la hemos tenido anteriormente en otros programas, hablando justamente de las gestiones de ACNUR acá en la región. Analía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre bienvenida. Ana, creo que vamos a hablar de dos cosas. Vamos a comenzar por las actividades que se van a desarrollar mañana por el Día Mundial del Refugiado. ¿Cuáles son esas actividades que se tienen planificadas para mañana? Muchas gracias por la pregunta. Creo que, como vos introducías, para nosotros desde la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, todos los 20 de junio, más que una celebración, para nosotros es una conmemoración. Como vos bien marcabas, es una fecha en la que invitamos a todas las personas a reflexionar en torno acerca de esta realidad que afecta a millones de personas. Y por ello, este año, sobre todo en este contexto tan complejo de pandemia, donde hay una sobresaturación de las pantallas, estamos un poco abrumados también con toda la información que ha habido, y tomando nota de esta compleja situación, nos parecía volver a una acción muy simple, pero que nos ha costado mucho tal vez, que es escuchar. Entonces, para nosotros esta conmemoración es muy particular. Queríamos también organizar una conmemoración diferente, donde todavía estábamos mediados por la virtualidad, pero nos parecía interesante invitar a escuchar a la audiencia, escuchar, conocer un poco más sobre esta realidad y reconocer esta realidad en personas concretas. Entonces salimos a registrar sonidos de la vida cotidiana, sonidos que apelan también a recuerdos de las personas que se vieron forzadas a huir de sus países. Sí. Entonces este año, como la oficina cubre 5 países en la región, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, hicimos un registro sonoro de estos distintos sonidos que nos pueden identificar, que son parte, digamos, de nuestras comunidades. Y el músico argentino Santiago Vázquez las compuso y estaríamos presentando esta pieza musical el día de mañana a las 21 horas Argentina. Van a poder obviamente ver esta pieza en las redes sociales de ACNUR, y también tenemos una página web que creamos sobre este proyecto que se llama Inmersiva. La página web es inmersiva.org y es un poco, la invitación es esta idea de generar una experiencia inmersiva para conocer a estas personas, reconocer esta realidad y reflexionar acerca de una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Claro. Analía, ¿esta obra musical es una canción o es arte sonoro? Como dices que reúne sonidos cotidianos, voces,
¿Es un tema musical con letra y melodía o es arte sonoro? Es más la segunda opción que mencionás. Es una propuesta, por eso nosotros hablamos de una experiencia Claro, inmersiva, con lo cual es algo distinto y por eso queremos invitarlos a que lo experimenten, pero no es una pieza musical tradicional claro. justamente. Ahora, en esta página que inmersiva.org lo crearon específicamente para este proyecto. Es decir, quienes ingresen ahora todavía no hay contenido. Sí, quienes ingresen ahora van a poder ver un poco sobre la historia de los y las protagonistas. Hemos registrado el sonido de familias, niños y niñas, jóvenes, adultos que aceptaron ser parte de este proyecto sonoro y que se encuentran viviendo en estos 5 países que les mencionaba. Correcto. Y son personas y familias refugiadas, en algunos casos que ya han sido naturalizadas en los países donde le han brindado acogida, de diferentes nacionalidades. Hay familias que provienen de la República Democrática del Congo, de Nigeria, de Cuba, de Venezuela y de otros países que comparten con nosotros un poquito de lo que es su vida cotidiana en el día a día en cada uno de estos países. Así que si entran a la página web, sí van a encontrar también el teaser de la campaña. Y también comentarles que este proyecto sonoro estamos lanzándola en el Día Mundial del Refugiado, pero van a encontrar más acciones, más experiencias inmersivas a lo largo de este año y del próximo año, si Dios quiere. Perfecto, a eso quería apuntar, que bueno, el puntapié es esta conmemoración del día de mañana y con este proyecto en particular de escuchar los sonidos y las voces de refugiados, pero que bueno, entonces es una plataforma que va a quedar abierta para seguir ofreciendo propuestas de este tipo. Exactamente. Ahora, está en el marco también, Analía, de un Festival Jam. ¿Qué es esto? Bien, como todos ustedes saben, el Alto Comisionado se encuentra de misión en la región, lo cual quiere decir muchas cosas, ¿verdad? La realidad que estamos viviendo en las Américas con las situaciones de crisis humanitarias que estamos atravesando todos los países de la región demuestra también la importancia que para ACNUR tiene lo que está sucediendo en nuestros países. Y en ese marco, desde la Oficina Regional de las Américas, hemos propuesto un festival regional. En este Festival Jam, que lo pueden seguir por los canales de YouTube y de Facebook de ACNUR, van a encontrar toda la programación y verán que desde el 16 de junio, pero hasta mañana, habrá distintas piezas musicales, conciertos, estrenos muy interesantes para poder justamente conmemorar este 20 de junio. Y es en el marco de ese Festival Jam que estamos lanzando también nuestra pieza sonora. Y el proyecto sonoro inmersiva. Exactamente, entonces ya saben, los que están escuchando pueden ingresar en las redes sociales de ACNUR, entrar en esta página que ya mencionamos de inmersiva.org y van a enterarse, bueno, de todas estas manifestaciones artísticas que han reunido para conmemorar, celebrar el Día Mundial del Refugiado. Ahora, esta efeméride, Analía, digamos, no solamente funciona para crear conciencia, ¿no?, y divulgar la situación de los refugiados, sino que la gente podría también, quien esté interesado y quien pueda, hacer donativos. Estuve leyendo en la página que, por ejemplo, pueden haber donativos destinados a la asistencia médica o a financiar estudios universitarios. Eso es posible, que la gente pueda aportar dinero. Por supuesto, aquí particularmente en la Argentina existe una fundación de ACNUR Argentina. Pueden ingresar a su página web en el caso de las personas que quisieran realizar una donación, claro, en fundacionacnur.org. Pero también, por supuesto, hay un fuerte llamado a la comunidad internacional. Dada la magnitud de las necesidades y también el impacto de la pandemia en la realidad de las personas refugiadas y en situación de desplazamiento forzado, sobre todo, digamos, después de, bueno, todavía transitamos, ¿no?, el contexto de la pandemia, han habido grandes necesidades. Si ya veníamos de una situación crítica,
la COVID-19 lo que hizo fue afectar aún más, ¿no?, la situación de las personas desplazadas forzosamente. Y en ese sentido, el acceso a la salud, el acceso a la educación y por supuesto también la contención psicológica y social, el poder esparcirnos, ¿no? Por eso creemos que esos 3 ejes son muy importantes para poder garantizar y que para que las personas refugiadas y migrantes, sobre todo de Venezuela, puedan ser incluidas en los planes de recuperación socioeconómica, cuando, bueno, transitemos la pospandemia y la salida a la crisis que deja la pandemia en todos los países. Exactamente. Y de hecho, bueno, vamos a utilizar entonces esto, Analía, para entrar en el segundo tema que queríamos conversar con vos, que es la publicación el día de ayer del Informe de Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 2020. Estuve leyendo, bueno, ese material y de verdad que uno pensaría que por el llamado internacional en este contexto de pandemia, digamos, de los organismos internacionales a los estados del mundo, el llamado a que cese la violencia, que cese la violación de derechos humanos, los conflictos bélicos, por el contexto sanitario que nos afecta a todos, la realidad debería ser otra y resulta que la cantidad de personas forzadas a a desplazarse se incrementó un 4%. Quiero que comencemos compartiendo con el público esas cifras. Sí, como vos mencionás, si nosotros ya veníamos en un contexto crítico antes del inicio de la pandemia, ya en el año pasado las cifras habían batido un récord por noveno año consecutivo. A 2020 estamos volviendo a batir un récord, un triste récord lamentablemente. Y a pesar del cierre de las fronteras, debido a la necesidad de garantizar los protocolos sanitarios y la no expansión de la pandemia, aún así el desplazamiento forzado ha aumentado, como vos bien mencionabas, en un 4%. Hoy estamos hablando de 82,4 millones de personas que están desplazadas por la fuerza en todo el mundo. Estamos hablando que todos los números han aumentado. Más de 26 millones de personas son refugiadas, más de 48 millones de personas están desplazadas internamente. En sus países, claro. Sí, exacto. Dentro de sus territorios, claro. Exactamente. Con lo cual el desplazamiento forzado lamentablemente siguió creciendo. Esto es un gran desafío para el ACNUR, pero por supuesto también para toda la comunidad internacional. Como vos bien mencionabas, es imposible que solamente un Estado o solamente un actor pueda afrontar esta situación. Por supuesto que las soluciones van a tener que venir de la mano de la comunidad internacional y del compromiso y de los donantes que puedan derivar recursos para atender estas crisis humanitarias, pero por supuesto también con las mismas personas refugiadas, con la sociedad civil, por supuesto, con las organizaciones no gubernamentales, con el sector privado, también los donantes, como mencionaba, y organismos internacionales como lo es el ACNUR, donde la pandemia ha significado un gran desafío también en la forma de poder brindar esta asistencia humanitaria. El ACNUR brinda asistencia humanitaria y la relación cara a cara es muy importante para la organización. No obstante, con la situación de la pandemia, claro, todas el apoyo y la contribución que realiza la organización, hemos tenido que adaptar otros tipos de atención virtual, ¿no? Con todo lo que ello implica en cuanto a infraestructura, en cuanto a acceso, digamos, también por parte de la población refugiada e inmigrante, ya que justamente el distanciamiento y el aislamiento social complica muchísimo que podamos brindar esta asistencia humanitaria. Pero de alguna manera lo hemos realizado, hemos tenido que rápidamente adecuar la respuesta humanitaria que estamos brindando. Pero volviendo un poco al lanzamiento del informe sobre tendencias globales a nivel mundial, sí, tendríamos que decir que lamentablemente sigue siendo un fenómeno cuyas cifras son abrumadoras, ¿no? Donde cada vez más es necesario y urge que
desde los estados también haya una apuesta para poder encontrar una solución lo antes posible. Claro, porque no solamente, o sea, se supone que ha habido como decíamos inicialmente, ¿no?, un llamado internacional a que los estados cesen estos conflictos bélicos que generan que familias tengan que salir de sus hogares y de sus lugares de origen, sino que entonces las fronteras están cerradas. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que se ve en la necesidad de salir del lugar en donde está viviendo? Porque hay un conflicto bélico, un conflicto armado, pero no tiene un lugar de destino porque las fronteras al otro país están cerradas en el contexto del COVID. Y además, bueno, una de las cifras que por supuesto me tocaba y muy personalmente es que ahí leí en el informe, son 3.9 millones de venezolanos desplazados fuera del país. Sí, de hecho hay una multiplicidad de cifras, pero en relación a la crisis humanitaria que está habiendo en Venezuela, las cifras son aún mayores, ¿verdad? Estamos hablando de un desplazamiento en realidad de más de 5 millones de personas venezolanas, refugiadas y migrantes, que incluirían, digamos, personas refugiadas, migrantes, solicitantes de asilo, que estamos observando en la región, desplazadas, digamos, fuera de sus países. Esta situación, como vos bien decías, es preocupante, es una situación, creo que ya lo hemos mencionado, lamentablemente también año tras año, en estos últimos años que han transcurrido, cuyas cifras siguen aumentando. Por ello la importancia a nivel regional de atender esta crisis humanitaria, donde por supuesto la pandemia vino a complicar aún más la situación. No obstante, desde el ACNUR, pero también obviamente de la mano de los gobiernos, han habido aperturas y excepciones justamente aún en el marco de la pandemia para poder garantizar el acceso al territorio y, como vos bien decías, poder garantizar a las personas que puedan tener esta protección internacional donde no lo pueden recibir en su país de origen. Que además está bueno que la gente, que el público, perdón Analía, que el público sepa que desde esta convención de 1951 con respecto a los refugiados es un derecho de quien sale en estas condiciones de sus países de origen, es un derecho ser recibidos. ¿Es así? Exactamente. El derecho al asilo es un derecho humano. Y en ese sentido, desde ACNUR trabajamos para que ese derecho, velamos, digamos, para que ese derecho exista efectivamente, ¿no? Entonces, ha sido una tarea, sigue siendo una tarea muy difícil en el marco de la pandemia poder garantizar el acceso al territorio, poder garantizar la protección internacional a las personas que así lo necesitan. Pero también los grandes desafíos que han habido tienen que ver justamente con las mismas necesidades que las comunidades locales tienen frente a la pandemia, ¿no? Cómo cumplir con el aislamiento preventivo, cómo poder acceder a los planes de vacunación. Todo esto realmente, de alguna manera, los países han entendido la necesidad de solidarizarse y de atender estas necesidades particulares de estas personas que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad. Por ejemplo, también el acceso a vivienda. Muchas personas, la gran mayoría de las personas venezolanas en nuestros países se han incorporado económicamente a través del sector informal. Claro. Lo que ha sucedido en las comunidades locales, que justamente la pandemia perjudicó mucho a las personas que tienen sus medios de vida en el sector informal, también por supuesto ha impactado a las personas refugiadas y migrantes venezolanas en nuestra región. Entonces ello ha hecho aún también muy difícil el tipo de asistencia a brindar, donde no podemos, digamos, tener esta relación cara a cara, como les mencionaba. Entonces muchas personas se han visto en la imposibilidad de poder cubrir sus alquileres, sus viviendas o sus alquileres para poder encontrarse en una pensión. Entonces todo ello también ha hecho que desde ACNUR tengamos que ajustar y poder dar una rápida respuesta a estas necesidades particulares. Claro, modificar las metodologías. Exactamente.
Analía, una disculpa. de las cuestiones... Sí, decime. No, estaba pensando lo que vos mencionabas sobre las causas para que deberían erradicarse, ¿no? Los conflictos y las situaciones que se mantienen en realidad a lo largo del tiempo y que son las razones por las cuales las personas no pueden volver, ¿no?, a su país. Entonces, un dato también interesante que arroja el informe sobre tendencias globales es que, bueno, a nivel global es el aumento también de niños y niñas que se encuentran en esta situación, que es más del 40%. Estamos hablando de un 42% de niños y niñas menores de 18 años que se encuentran en esta situación. Y otro de los factores que demuestran cómo el conflicto y esta situación tiende a alargarse a lo largo de los años es que hoy hablamos de 1 millón de niños y niñas que ya nacen en una situación de desplazamiento. Claro. Exactamente. Claro, es que, y bueno, y para que la gente, por lo menos acá, el pueblo argentino comprenda incluso cifras locales, en ese informe estaba leyendo, Ana, que acá en Argentina la población de interés para ACNUR era 185.342 personas. Entre ellas eran 3.988 personas refugiadas. Y escuchen, las principales nacionalidades son colombianos, peruanos y de Siria, acá en Argentina. 9.247 solicitantes de asilo, que ahí sí entran venezolanos, senegaleses y cubanos en su mayoría. Y 171.659 personas venezolanas desplazadas en el extranjero, como para que la gente comprenda un poco el contexto como mucho más local. Ana, y con esto que estabas diciendo, que hablábamos de las causas, en el informe también el propio alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, hay una cita que se coloca en el informe donde él dice: si bien la Convención de Refugiados de 1951 y el Pacto Mundial sobre Refugiados brindan el marco legal y herramientas para responder al desplazamiento, ¿no? Y aquí viene toda la gestión que hace ACNUR, necesitamos mucha más voluntad para abordar los conflictos y la persecución, que es lo que obliga a la gente a salir de sus lugares de origen. O sea, exactamente. O sea, el desplazamiento forzado no existiría. Es decir, ¿quién es una persona refugiada? Es una persona que se ve obligada a irse, ¿no? A diferencia de una persona migrante que tiene la opción, claro, elige irse de su país, pero que tiene la opción de hacerlo. Mientras exista el conflicto, mientras existan las causas que generan y que las personas se vean obligadas a abandonar sus hogares, su país, su familia, sin tener otra opción porque necesitan preservar sus vidas, mientras existan las causas que generan el desplazamiento forzado, lamentablemente, agencias como el ACNUR debemos existir. Siempre decimos que ojalá la problemática del desplazamiento forzado pudiera cesar y nosotros no tendríamos que existir como agencia, ¿verdad? Claro. Lamentablemente esta agencia, que había sido creada por un tiempo determinado, no ha sido así. Cada vez más es necesario estar para poder brindar una respuesta a estas crisis humanitarias. Pero por supuesto que la única solución que hay para que el desplazamiento forzado pueda terminar es que las causas que la producen también finalicen. Y ese es justamente el llamamiento que hace el alto comisionado para poder efectivamente poner fin a los conflictos y a las persecuciones que obligan a las personas a tener que atravesar esta situación. Hay que entender, todos tenemos que entender que el problema de un país es en consecuencia un problema global, es un problema de todos. Y la responsabilidad para abordarlo también es compartida. Exactamente, ¿verdad? A eso quería apuntar. La responsabilidad también es compartida en consecuencia. Por eso esos límites es un debate delicado, Analí, esto que voy a plantear respecto a la injerencia, ¿no?, de organismos internacionales en las políticas internas de un país, pero esos límites son delgados. Bueno, Lalía, muchísimas gracias. Como siempre, una grata conversación y muy productiva, digamos, informativamente para nuestro público. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes.
Los esperamos el domingo entonces. Mañana estamos ahí viendo ese contenido por el Día de los Refugiados. Nosotros vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos.